Hay errores en esta vida que no se pagan con dinero, se pagan con lágrimas de sangre. Se pagan con el alma rota y con la amarga humillación de saber que tú mismo afilaste el cuchillo con el que te apuñalaron por la espalda. Esta es la historia de Don Roberto. Un hombre que construyó un imperio con el sudor de su frente, ladrillo a ladrillo, perdiendo su juventud bajo el sol abrasador para que a su familia nunca le faltara nada. Pero la ceguera de un padre puede ser su peor condena. Don Roberto tenía 75 años. Sus manos, llenas de callos y cicatrices, eran el testimonio vivo de décadas de sacrificio. Había logrado levantar una de las constructoras más sólidas de la región, acumulando propiedades, cuentas bancarias y una mansión que era la envidia de la ciudad. Pero en su corazón albergaba una debilidad fatal: su hijo mayor, Mauricio. Mauricio era un hombre de 42 años, de traje impecable, sonrisa ensayada y palabras dulces. Era el niño de los ojos de su padre, el orgullo de la casa. Un experto en el arte de la manipulación que sabía exactamente qué decir y cómo abrazar a don Roberto para sacarle hasta el último centavo. A su lado siempre estaba Lorena, su esposa. Una mujer de mirada fría, clasista, altanera, que medía el valor de las personas por la marca de sus zapatos. Juntos, eran un par de víboras esperando pacientemente el momento de soltar el veneno. Y luego estaba Carlos, el hijo menor, el despreciado. Carlos tenía 38 años. Y a diferencia de su hermano, él sí conocía el valor del trabajo duro. Desde niño, mientras Mauricio jugaba o exigía regalos caros, Carlos estaba en las obras con su padre, cargando materiales, aprendiendo el oficio, ensuciándose las manos. Pero para don Roberto, Carlos nunca fue suficiente. Lo veía como un conformista, un simple obrero sin visión. Cada esfuerzo de Carlos era recibido con indiferencia, y cada error, con gritos y humillaciones. Carlos amaba a su padre con una devoción pura, pero ese amor solo le había traído rechazo y dolor. El día que lo cambiaría todo amaneció gris y frío. Parecía que el mismo cielo presagiaba la tragedia que estaba a punto de desatarse en la gran mansión de la familia. Don Roberto, sintiendo el peso de los años y creyendo hacer lo correcto, había tomado una decisión. Quería heredar en vida. Quería ver a su hijo triunfador tomar las riendas de su imperio antes de cerrar los ojos para siempre. Convocó a todos en el gran despacho de la casa. La enorme mesa de caoba estaba lista. El notario ya estaba sentado, organizando los gruesos documentos legales. Mauricio entró al despacho con paso firme, del brazo de Lorena. Llevaba un traje hecho a la medida, comprado, por supuesto, con el dinero de su padre. Sonreía pero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que destilaba una avaricia silenciosa. Se sentaron al lado derecho del patriarca, como buitres esperando el festín. Minutos después, la puerta se abrió lentamente. Era Carlos. Vestía ropa de trabajo, limpia pero gastada. Venía directamente de supervisar una de las obras de la constructora, cubierto por una fina capa de polvo. Al entrar, las miradas de desprecio de Mauricio y Lorena lo golpearon como un látigo. Don Roberto lo miró de arriba abajo, arrugando la frente con disgusto. Siempre tarde, Carlos. Y siempre dando esa imagen de mendigo, murmuró don Roberto, con una voz rasposa que cortó el silencio de la habitación. Siéntate de una vez. Y trata de no ensuciar la silla. Carlos bajó la mirada, tragándose el nudo que se le formó en la garganta. Perdón, papá. Había un problema con el cemento en la obra sur y tuve que... Intentó explicar, pero su padre lo interrumpió levantando la mano. No me interesan tus excusas. Hoy estamos aquí para hablar del futuro. De un futuro que requiere inteligencia, visión y clase. Cosas que tú, lamentablemente, nunca aprendiste. Las palabras de don Roberto eran puñales directos al corazón de su hijo menor. Carlos apretó los puños bajo la mesa. Estaba acostumbrado al maltrato, pero dolía en lo más profundo del alma ver cómo el hombre al que más admiraba lo trataba como basura frente a todos. Don Roberto se acomodó en su silla de cuero, enderezó la espalda y miró al notario. Procedamos con la lectura del testamento, don Roberto ordenó. El notario aclaró su garganta y comenzó a leer. Fue una lectura larga y dolorosa. Párrafo tras párrafo, propiedad tras propiedad. La mansión familiar. Los edificios de apartamentos. La maquinaria pesada. Las cuentas bancarias con cifras de 8 ceros. El 100% de las acciones de la constructora. Absolutamente todo, sin excepción, quedaba a nombre de Mauricio. A mi hijo mayor, Mauricio, dictaba el documento. Por ser el pilar de esta familia,
por su intachable trayectoria y su mente brillante, le confío el fruto de todo mi trabajo. Sé que él multiplicará esta fortuna y mantendrá en alto el apellido que con tanta sangre construí. Mientras el notario leía estas palabras, Mauricio fingió secarse una lágrima inexistente. Le apretó la mano a su padre, mirándolo con una devoción hipócrita que le revolvió el estómago a Carlos. Lorena, por su parte, apenas podía contener una sonrisa macabra. El brillo de la codicia en sus ojos era cegador. Lo habían logrado. El viejo tonto les estaba entregando las llaves del reino. Y en cuanto a mi hijo menor, Carlos, continuó el notario, haciendo una pausa que se sintió eterna. Carlos levantó la vista, con un destello de esperanza en sus ojos húmedos. Tal vez, solo tal vez, su padre había guardado algo para él. Un pequeño terreno, una de las camionetas viejas, al menos un reconocimiento a sus años de lealtad incondicional. A Carlos, le dejo mi caja de herramientas de cuando era joven, para que aprenda que en esta vida hay que trabajar duro, y que la mediocridad no tiene cabida en mi legado. Es lo único que le corresponde. El silencio en la sala fue absoluto y sepulcral. Una caja de herramientas oxidada. Ese era el precio de casi 30 años de amor, lealtad y sudor. Esa era la recompensa por quedarse al lado de su padre mientras el otro hijo derrochaba fortunas en viajes y lujos. Carlos sintió que le faltaba el aire. El pecho le ardía, consumido por una mezcla de humillación, tristeza y una profunda decepción. Las lágrimas, pesadas y amargas, comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas por el sol. No lloraba por el dinero. Lloraba por el desprecio absoluto. Lloraba porque acababa de confirmar que para su padre, él no valía nada. Mauricio soltó una pequeña y cruel carcajada que resonó en las paredes del despacho. Bueno, hermanito, dijo con tono burlón, al menos ya tienes con qué empezar a arreglar tus propios desastres. Papá siempre ha sido demasiado generoso contigo. Lorena soltó una risita ahogada, cubriéndose la boca con sus manos llenas de joyas compradas con el dinero del anciano. Silencio, ordenó don Roberto, aunque sin ocultar una mueca de satisfacción. Tomó la pluma estilográfica que le ofrecía el notario. La pluma se posó sobre el papel grueso del documento. Era el momento sin retorno. El momento en el que don Roberto firmaría su propia sentencia de muerte en vida. Carlos se puso de pie, temblando. Papá, suplicó, con la voz quebrada. No lo hagas. No por mí, te lo juro que no quiero tu dinero, pero te estás equivocando. No sabes lo que estás haciendo, te vas a arrepentir. Don Roberto levantó la mirada, con los ojos inyectados de ira. Cállate, malagradecido y envidioso, no soportas ver el éxito de tu hermano. Lárgate de mi casa. No quiero volver a ver tu cara de fracasado, lárgate de aquí. Cada palabra fue un martillazo directo al espíritu de Carlos. El hijo despreciado asintió lentamente, tragándose el dolor que le desgarraba la garganta. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, miró a su padre por última vez. Vio a un anciano soberbio, ciego, que acababa de cavar su propia tumba y entregarle la pala a sus verdugos. La puerta se cerró. Carlos salió de la mansión bajo la lluvia fría, con las manos vacías pero con el alma intacta, sin imaginar las pruebas y las bendiciones que el destino le tenía preparadas. Adentro, en el cálido despacho, se escuchó el rasgueo firme de la pluma sobre el papel. Don Roberto firmó y entregó su vida, su seguridad, su techo y su dignidad. Mauricio tomó las escrituras. Las abrazó contra su pecho. La máscara de hijo amoroso comenzó a resquebrajarse en ese mismo instante. Miró a su esposa Lorena, y ambos compartieron una mirada escalofriante. El viejo ya no servía. Ya tenían lo que querían. El reinado del maltrato y el infierno en la tierra estaban a punto de comenzar para el patriarca ciego. La rueda del karma había comenzado a girar, y la caída iba a ser devastadora. Dicen que el diablo no siempre viene con cuernos y fuego. A veces, viene vestido de traje a la medida, con una sonrisa perfecta, y te llama papá. La tinta del testamento apenas se había secado, el eco de la puerta cerrándose tras la partida de Carlos aún flotaba en el aire, y las máscaras cayeron. Cayeron con la pesadez del plomo, revelando el verdadero rostro de la codicia y la ingratitud más vil. Don Roberto, exhausto por la tensión del día, se levantó lentamente de su silla de cuero. Le dolían los huesos. El peso de sus 75 años se sentía más denso que nunca. Miró a Mauricio, esperando ese abrazo reconfortante, esas palabras de agradecimiento eterno que el hijo favorito siempre le regalaba. Pero Mauricio ya no lo miraba. Sus ojos,
Antes dóciles y fingidamente amorosos, ahora estaban fijos en los documentos. Los acariciaba, como si fueran el trofeo de una cacería despiadada. Lorena se acercó a su esposo. Sus tacones resonaron en el suelo de mármol como el repique de una sentencia fúnebre. No hubo abrazos. No hubo un gracias, suegro. Lorena soltó una carcajada seca, aguda, que heló la sangre del anciano. Al fin, susurró la mujer, mirando a su alrededor con asco. Al fin esta casa es nuestra, mi amor. Mañana mismo mandamos a cambiar los muebles. Este lugar apesta a viejo, apesta a polvo de cemento. Don Roberto frunció el ceño, confundido. Sintió un pinchazo en el pecho. ¿Qué dices, hija? Esta casa la diseñé yo mismo con la mejor caoba, balbuceó el patriarca, intentando mantener su autoridad. Mauricio levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban vacíos de compasión. Eran 2 témpanos de hielo. Dijo que mañana cambiaremos los muebles, anciano. Y ya no la llames hija. No te confundas. Aquí las reglas acaban de cambiar, y tú ya no eres el dueño de nada. Las palabras golpearon a don Roberto como un mazo directo al cráneo. El aire abandonó sus pulmones. Retrocedió un paso, apoyándose tembloroso en el borde de la gran mesa. Mauricio, hijo, ¿qué manera de hablarme es esa? Te acabo de dar mi vida entera, mi patrimonio, mi sangre. Me diste lo que me correspondía por aguantarte todos estos años, escupió Mauricio, guardando las escrituras en su maletín. Ya no tengo que fingir que me interesan tus historias aburridas sobre cómo cargabas bultos de arena en tu juventud. Ya no eres el gran jefe. Ahora, solo eres un estorbo. Esa misma noche, el infierno desató sus llamas sobre el hombre que lo había entregado todo. Lorena, asqueada por la presencia del anciano en la planta principal de la mansión, dio la primera orden de su reinado de terror. Obligaron a don Roberto a empacar sus cosas en un par de bolsas de basura. No le permitieron llevarse sus trajes caros, ni sus relojes, ni siquiera la fotografía enmarcada de su difunta esposa. A empujones, Mauricio lo llevó hasta el fondo del patio trasero. Allí, oculta tras unos arbustos secos, estaba la antigua habitación de servicio. Un cuarto minúsculo, húmedo, con paredes carcomidas por el moho y una sola ventana con el cristal roto, por donde se colaba el viento helado del invierno. Aquí dormirás a partir de hoy, sentenció Mauricio, arrojando las bolsas de basura al suelo sucio. No quiero verte paseando por la casa cuando tengamos visitas. Apestas a medicina y a decadencia, ahí entrégame ese celular. No, por favor. Suplicó don Roberto, aferrándose al aparato con sus manos temblorosas y nudosas. Es mi única forma de saber la hora, de llamar a emergencias si me siento mal. Mauricio, por lo que más quieras, soy tu padre. Con una violencia brutal, Mauricio le arrebató el teléfono, lastimándole los dedos en el proceso. Ya no necesitas hablar con nadie. Y menos con ese muerto de hambre de Carlos. Te quedas aquí, y callado. La puerta de madera podrida se cerró de un portazo. El sonido del cerrojo pasando por fuera fue el golpe de gracia. Don Roberto, el poderoso empresario, el patriarca indomable, estaba encerrado. Cayó de rodillas sobre el piso de cemento frío. Las lágrimas, calientes y espesas, brotaron de sus ojos ciegos por el error. Lloró. Lloró con un dolor tan profundo y desgarrador que sentía que el pecho se le abría en dos. En la oscuridad de ese cuarto húmedo, el eco de sus sollozos era la única compañía. Los días siguientes se convirtieron en una tortura lenta y calculada. El maltrato psicológico era un veneno que le daban a beber a cuentagotas. La calefacción de la casa jamás llegaba a ese cuarto de servicio. Durante las madrugadas, don Roberto temblaba incontrolablemente bajo una manta delgada y raída que Lorena le había tirado por la ventana. Sus huesos, desgastados por los años de trabajo pesado en las obras, aullaban de dolor con cada ráfaga de viento helado. La tos comenzó a instalarse en su pecho. Una tos seca, dolorosa, que resonaba en la soledad de su encierro. Pero el hambre era la mayor de las humillaciones. Atrás quedaron los cortes de carne fina y las sopas calientes. Lorena, disfrutando de su crueldad, le racionaba la comida como si fuera un animal callejero. A veces, pasaban más de 24 horas sin que el cerrojo se abriera. Cuando finalmente lo hacían, le arrojaban un plato de plástico al suelo. Las sobras. Pedazos de pan duro, arroz frío de días anteriores, carne con mal olor. Una tarde, debilitado y al borde del desmayo,
don Roberto se atrevió a golpear la puerta de cristal que daba a la cocina de la mansión. A través del vidrio, podía ver a Mauricio y a Lorena tomando vino en copas de cristal, riendo a carcajadas, disfrutando de los manjares comprados con su dinero. «Hijo, hijo, por piedad», suplicó el anciano, pegando su rostro demacrado al cristal. «Tengo mucha hambre, me duele el estómago. Por favor, un poco de sopa caliente, te lo ruego». Mauricio lo miró de reojo. Tomó un sorbo de su vino importado, sonrió con malicia, y cerró lentamente las cortinas dejándolo afuera, solo en el frío. Tratado peor que a un perro sarnoso. Don Roberto se deslizó por el cristal hasta caer sentado en el suelo de piedra del patio. La humillación lo cubrió por completo. Se miró las manos, esas manos que habían construido rascacielos, ahora estaban sucias, temblorosas y vacías. Cerró los ojos y, en medio de la neblina de la fiebre que comenzaba a consumirlo, una imagen apareció en su mente. Carlos vio el rostro de su hijo menor. Vio sus manos callosas. Vio las lágrimas de Carlos el día de la lectura del testamento. «Te vas a arrepentir», le había dicho. Y oh Dios mío, cómo se arrepentía. El remordimiento era un ácido que le corroía las entrañas. Había despreciado el oro puro por abrazar el lodo. Había humillado al único ser en la tierra que lo amaba genuinamente, solo para entregarle su cuello al verdugo. Su ceguera le estaba costando la vida. Atrapado en ese cuarto pestilente, tosiendo sangre en un pañuelo sucio, don Roberto supo que estaba muriendo. Pero el karma es paciente. El karma observa cada lágrima derramada en la oscuridad, anota cada humillación, y prepara su golpe maestro, porque la justicia divina jamás olvida a los que muerden la mano que les dio de comer. El imperio del maltrato estaba en su apogeo, pero la rueda del destino estaba a punto de aplastar a los soberbios. Hay un límite para el sufrimiento humano, un punto de quiebre donde el cuerpo se rinde y el alma clama por misericordia. Don Roberto había llegado a ese abismo. Encerrado en aquel cuarto de servicio, olvidado por el mundo que él mismo había construido, el poderoso patriarca se marchitaba como una hoja seca pisoteada en el fango. Habían pasado semanas. Semanas de hambre. Semanas de frío. La tos que había comenzado como una simple molestia, ahora era un rugido cavernoso que le desgarraba la garganta y le manchaba los labios de sangre. Cada noche, en la penumbra de su encierro, don Roberto rezaba. No pedía recuperar su dinero, ni su mansión, ni su poder. Pedía perdón. Le pedía perdón a Dios, pero sobre todo, le pedía perdón a Carlos, en un susurro ahogado que nadie escuchaba. Pero para Mauricio y Lorena, hasta esos susurros eran una molestia inaguantable. Era la noche del viernes. Una noche negra, envuelta en una tormenta despiadada. Los relámpagos iluminaban el cielo con furia, y la lluvia caía como latigazos sobre los ventanales de la gran mansión. Adentro, la música sonaba a todo volumen. Mauricio y Lorena celebraban otra fiesta fastuosa, derrochando el dinero de la herencia con amigos que solo estaban ahí por el champán barato y las apariencias. En el patio trasero, don Roberto se retorcía en el suelo de cemento, envuelto en su manta raída. La fiebre lo consumía. Su respiración era un silbido agónico. Un ataque de tos violento, incontrolable, escapó de sus pulmones, resonando más fuerte que los truenos de la tormenta. En la cocina, Lorena detuvo su copa a mitad de camino. Su rostro, estirado por la vanidad, se contrajo en una mueca de asco genuino. Se acercó a Mauricio, agarrándolo del brazo de su traje italiano. «Mauricio, ya no soporto esto», siseó Lorena, con los ojos inyectados de fastidio. «Ese viejo asqueroso está arruinando la velada. Sus ruidos me dan náuseas. Mis invitados no tienen por qué escuchar la agonía de un anciano decrépito. Haz algo. Hoy. Esta misma noche, o te juro que me largo». Mauricio apretó la mandíbula. Miró hacia la ventana que daba al patio trasero. No sintió lástima. No sintió el llamado de la sangre, ni el peso de la deuda impagable que tenía con el hombre que le dio la vida, solo sintió molestia. El hijo favorito, el niño mimado, tomó una decisión monstruosa. «Tienes razón, mi amor», murmuró Mauricio, con una frialdad demoníaca. «Ya fue suficiente. Es hora de sacar la basura». Mauricio abrió la puerta del patio de una patada. El viento helado y la lluvia lo golpearon de inmediato, pero no lo detuvieron. Caminó a zancadas hasta el cuarto de servicio y abrió el cerrojo. Don Roberto apenas levantó la vista. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras moradas, brillando con la fiebre. «Levántate, viejo inútil», gritó Mauricio, agarrándolo por el cuello de la camisa delgada.
Nos vamos, ya me cansé de tu teatro. Hijo, por favor, suplicó don Roberto, tosiendo débilmente. ¿A dónde? No me puedo sostener, la tormenta. Que te levantes, rugió Mauricio. Con una fuerza brutal, lo arrastró por el suelo de tierra y lodo. Don Roberto no tenía fuerzas para resistirse. Sus rodillas raspaban las piedras, sus manos temblaban tratando de aferrarse a algo, a lo que fuera. Mauricio lo llevó a rastras hasta la parte trasera de su lujoso auto deportivo, abrió la puerta de un tirón y lo aventó en el asiento trasero como si fuera un saco de escombros. El motor rugió, compitiendo con los truenos. Mauricio condujo a toda velocidad por las calles inundadas de la ciudad. Lejos, muy lejos de la zona residencial. Atravesó avenidas vacías hasta llegar a los márgenes más pobres y oscuros de la ciudad. Un parque abandonado. Un basurero clandestino rodeado de árboles muertos y oscuridad absoluta. Frenó de golpe. Abrió la puerta trasera, agarró a su padre del brazo y, con un empujón cargado de todo el odio de un alma podrida, lo arrojó a la acera inundada. Don Roberto cayó de cara contra el lodo helado. El impacto le sacó el poco aire que le quedaba en los pulmones. Trató de levantarse, apoyando sus manos temblorosas en los charcos, pero sus brazos cedieron. Aquí te quedas, sentenció Mauricio, mirándolo desde la comodidad y el calor de su auto. Ya no eres mi problema. Muérete de una vez, a ver si así dejas de estorbar. La puerta del auto se cerró con un chasquido sordo. Las llantas patinaron sobre el asfalto mojado, salpicando más lodo sobre el rostro del anciano. Y así, las luces rojas del vehículo desaparecieron en la tormenta, llevándose consigo la última pizca de esperanza. Don Roberto se quedó solo, en la oscuridad. Bajo la lluvia torrencial, tirado como un perro callejero. El frío le paralizaba las extremidades. El agua helada le golpeaba la espalda. Cerró los ojos, sintiendo que el corazón le latía cada vez más lento. Ya no tenía miedo. En ese pozo de humillación y abandono, encontró una extraña claridad. Este era su castigo. Esta era la factura que el destino le estaba cobrando por haber despreciado a Carlos. Por haber humillado al hijo que se partía la espalda por él. Perdóname, Dios. Perdóname, Carlos, susurró al viento de la tormenta, dejando que la oscuridad lo envolviera por completo. Su cuerpo dejó de temblar. El silencio de la muerte comenzaba a reclamarlo. Pero la justicia divina no escribe finales así. La lección aún no estaba completa. A la mañana siguiente, el olor a desinfectante barato y el pitido constante de un monitor cardíaco obligaron a don Roberto a abrir los ojos pesadamente. No estaba en el infierno. Estaba en una sala de hospital público. Sus ropas mojadas habían sido reemplazadas por una bata blanca. Tenía una vía intravenosa conectada al brazo. Alguien lo había encontrado. Un barrendero municipal lo había visto tirado entre la basura, casi sin pulso, y había llamado a una ambulancia. En el bolsillo de su pantalón empapado, los paramédicos habían encontrado un pedazo de papel arrugado, viejo y descolorido. El único número de teléfono que don Roberto conservaba de memoria y había logrado garabatear días atrás, por pura desesperación. La puerta de la habitación se abrió lentamente. Don Roberto giró el cuello, sintiendo un dolor punzante. Cuando enfocó la vista, el corazón se le detuvo por una fracción de segundo. Ahí estaba él, Carlos, el único hijo que se preocupaba por su padre. Llevaba sus botas de trabajo sucias de cemento, sus pantalones de mezclilla gastados y una chaqueta gruesa. Sus ojos, rojos por la falta de sueño y la angustia, escanearon la habitación hasta clavarse en la figura esquelética de su padre en la camilla. Don Roberto sintió que la vergüenza lo aplastaba. Quiso esconderse. Quiso fundirse con las sábanas blancas del hospital. No tenía derecho a mirarlo a la cara. Él le había dado la espalda. Él le había entregado todo al hermano que lo tiró a la calle. Él lo había llamado mediocre, fracasado, mendigo. Carlos caminó lentamente hacia la cama. Sus pasos resonaban en el silencio de la habitación. Don Roberto cerró los ojos, preparándose para el golpe, preparándose para los gritos, para el reclamo justo, para que Carlos le escupiera en la cara la frase que tanto merecía escuchar: te lo advertí. Carlos, hijo, logró articular el anciano, con la voz quebrada, rota por el llanto. Vete, no merezco que me mires, soy una basura, me equivoqué tanto. Mauricio me tiró a la calle, me quitaron todo, perdóname. Por favor, perdóname. Las lágrimas rodaban por las mejillas arrugadas de don Roberto,
perdiéndose en el cuello de la bata. Lloraba con la desesperación de un niño asustado. Lloraba con el peso de 1000 culpas sobre los hombros. Pero Carlos no gritó. No reclamó. No hubo ni una pizca de rencor en su mirada. El hijo despreciado, el que solo había recibido migajas y desprecio. Se acercó a la cama, se inclinó, y envolvió al anciano en el abrazo más cálido, fuerte y genuino que don Roberto había sentido en toda su vida. Fue un abrazo que no pedía explicaciones. Un abrazo que borraba 38 años de heridas. Carlos escondió su rostro en el hombro frágil de su padre. Sintió los huesos asomarse por debajo de la piel. Y lloró. Lloró abrazando al hombre que lo había humillado, porque el amor de un buen hijo es más grande que cualquier traición humana. «Ya pasó, papá», susurró Carlos acariciándole el cabello gris con sus manos ásperas de trabajador. «Ya pasó, ahora estás a salvo, estás conmigo. Llora todo lo que necesites, papá, pero aquí estoy. Nunca te voy a soltar. Vámonos a casa». Esas palabras, ese vámonos a casa, fueron la verdadera medicina. Fueron la absolución total. En medio de la ruina, don Roberto acababa de encontrar el tesoro más grande que la vida podía ofrecerle, el amor incondicional del hijo que él mismo había desechado. Carlos pagó la cuenta del hospital con los ahorros de toda su vida, aquellos que guardaba celosamente para comprar más material para su pequeña constructora. No le importó quedarse en ceros. No le importó empezar de nuevo. Subió a su padre a su camioneta de trabajo, aquella camioneta vieja de la que Mauricio tanto se burlaba, y lo llevó a su humilde hogar. Una casa pequeña, sencilla, pero llena de calor, donde no había sirvientes ni lujos, pero sobraba la dignidad. Don Roberto había perdido su imperio de ladrillo y billetes. Pero esa tarde, sentado en el sofá desgastado de la casa de Carlos, tomando una taza de caldo caliente preparada por las mismas manos que construían muros, el patriarca renació de sus cenizas. El hombre ciego por fin había abierto los ojos. Y desde ese día, juró dedicar hasta su último aliento a enmendar sus errores. Juntos, padre e hijo despreciado, iban a construir algo mucho más fuerte que cualquier rascacielos. Mientras tanto, en la lujosa mansión, Mauricio y Lorena contaban los billetes de su victoria, riendo sobre las tumbas de su propia conciencia, ignorando por completo que la rueda del karma, silenciosa y destructiva, ya había puesto los ojos sobre ellos. Y la caída iba a ser legendaria. El tiempo es el juez más implacable que existe. No acepta sobornos, no escucha excusas, y siempre, absolutamente siempre, termina pasando la factura. Y cuando el karma decide cobrar las deudas de la ingratitud, no lo hace con delicadeza. Lo hace estrellando tu mundo contra el suelo, pedazo a pedazo, hasta que no queda más que polvo y humillación. Habían pasado 2 años. 2 años desde aquella noche de tormenta donde un padre fue arrojado a la basura como un estorbo. 2 años en los que el universo comenzó a tejer, en absoluto silencio, su red de justicia divina. En la pequeña y humilde casa de Carlos, las madrugadas olían a café recién hecho y a esperanza. Don Roberto no había muerto en aquel hospital. El amor de su hijo menor, ese hijo al que tanto había despreciado, había sido el milagro que sus pulmones necesitaban. Aunque su cuerpo ya no tenía la fuerza de la juventud, su mente seguía siendo la de un titán de los negocios. Carlos tenía las manos, el sudor y la juventud. Don Roberto tenía la experiencia, los contactos antiguos que aún lo respetaban, y la sabiduría de los errores cometidos. Juntos, se volvieron imparables. Empezaron desde cero. Con una vieja mezcladora de cemento y un par de palas, aceptaron reparaciones pequeñas. Luego, contratos medianos. Don Roberto, sentado en la mesa de la cocina de Carlos, con unos lentes de armazón grueso, trazaba los planos y calculaba los presupuestos con una precisión magistral. «Hijo», le decía el anciano una tarde, mirando a Carlos lleno de orgullo, con los ojos nublados por las lágrimas. «Yo construyo un imperio sobre la arena de mi propia soberbia, pero tú estás construyendo sobre roca firme, sobre el trabajo honesto. Perdóname por haber estado ciego tanto tiempo». Carlos solo le sonreía, le apretaba el hombro y volvía al trabajo. No había resentimiento. Solo había paz. Y esa paz se tradujo en prosperidad. En menos de 24 meses, la pequeña constructora de Carlos no solo despegó, sino que ganó la licitación más importante del estado. Su nombre comenzaba a resonar en las altas esferas, ya no como el hijo del gran Roberto, sino como un gigante por mérito propio. Pero al otro lado de la ciudad. El imperio de cristal que Mauricio había robado,
Se estaba cayendo a pedazos. Mauricio creía que ser dueño de una empresa millonaria era firmar cheques desde un escritorio de caoba y beber whisky importado al mediodía. Su arrogancia era tan grande como su estupidez. Despidió a los capataces leales de su padre porque le faltaban al respeto. Puso a cargo de las obras a los amigos arribistas de Lorena, hombres de traje que jamás habían pisado una obra y que solo sabían robar materiales y engordar las facturas. La calidad de la constructora se desplomó. Los clientes de toda la vida cancelaron sus contratos. Las demandas por incumplimiento comenzaron a llover como una tormenta de cuchillos. Pero a Mauricio y Lorena no les importaba. Estaban ciegos por la avaricia. Para mantener su estilo de vida de reyes, Mauricio comenzó a hipotecar las propiedades. Vendió la maquinaria pesada para pagar viajes a Europa. Remató los edificios de apartamentos a mitad de precio solo para cubrir las inmensas deudas de juego que había acumulado en los casinos VIP, creyendo que su suerte de heredero lo salvaría. El karma es un maestro cruel, y cuando te quita la venda de los ojos, te arranca las pestañas con ella. El golpe de gracia llegó un martes por la mañana. Mauricio despertó en la gran cama de la mansión con una resaca punzante. El silencio en la casa era sepulcral. No se escuchaban los pasos de las sirvientas, a quienes no les pagaban hace meses. Bajó las escaleras en bata de seda, frotándose las sienes, y entonces los vio. 3 hombres de traje negro estaban parados en el gran vestíbulo de mármol. Llevaban maletines y documentos sellados. Detrás de ellos, 2 oficiales de policía custodiaban la puerta principal. ¿Qué significa esto?, gritó Mauricio, con la voz temblorosa, sintiendo que el estómago se le revolvía. ¿Quién los dejó entrar a mi casa? El abogado principal, un hombre de rostro frío, dio un paso al frente y le extendió una carpeta gruesa. Señor Mauricio, esta ya no es su casa. Represento al banco y a la junta de acreedores. Tiene 3 demandas por fraude, evasión fiscal y deudas impagables. Sus cuentas han sido congeladas y esta propiedad acaba de ser embargada. Tiene exactamente 1 hora para empacar sus pertenencias personales y desalojar el inmueble. Las piernas de Mauricio flaquearon. El aire abandonó sus pulmones. No, esto debe haber un error. Yo soy millonario. Mi padre dejó una fortuna. Balbuceó, retrocediendo y tropezando con la alfombra persa. Usted destruyó esa fortuna en menos de 2 años, señor, respondió el abogado, implacable. Su tiempo corre. Desesperado, Mauricio corrió escaleras arriba, gritando el nombre de su esposa. Lorena, Lorena, tenemos que llamar a los abogados. Nos están robando. Entró a la habitación principal, y la escena que encontró fue la estocada final. Lorena no estaba llorando. No estaba asustada. Estaba cerrando su tercera maleta de diseñador. Llevaba puesto su abrigo más caro y todas las joyas que había logrado meter en su bolso. Lorena, ¿qué haces? Ayúdame a empacar mis cosas. Nos corren, suplicó Mauricio, acercándose a ella con los ojos desorbitados por el pánico. Lorena se giró lentamente. Lo miró de arriba abajo. Y la mirada que le dedicó no fue de amor, ni de complicidad. Fue una mirada de puro, absoluto y asqueroso desprecio. La misma mirada que ellos dos le habían dado a don Roberto. Nos corren, soltó Lorena, con una risa amarga y venenosa. No, mi amor, te corren a ti. Yo me voy de viaje. Arturo, el socio al que le vendiste las acciones del Sur, me está esperando en su yate. Él sí sabe cómo mantener a una mujer con clase. ¿Qué, me estás dejando? Lorena, soy tu esposo. Hicimos esto juntos. Tú me dijiste que corriera a mi padre, gritó Mauricio, sintiendo que el corazón se le partía, sintiendo el mismo abandono que él había provocado. Lorena tomó sus maletas con frialdad. Se acercó a él, dejando un rastro de perfume caro, y le susurró al oído con una crueldad despiadada. Yo me casé con el dueño de un imperio, Mauricio, no con un fracasado inútil que no sabe ni limpiarse el trasero sin el dinero de su papá. Quédate con tus deudas, das lástima. Lorena salió de la habitación, sus tacones resonando en el mármol por última vez. La puerta principal se cerró de golpe. Mauricio cayó de rodillas en medio de la habitación vacía, estaba solo y arruinado. Traicionado por la mujer por la que había vendido su alma. Sin un centavo, sin familia, sin casa. En menos de 1 hora, los oficiales lo escoltaron hacia la calle. Las pesadas puertas de hierro de la mansión se cerraron a sus espaldas con un sonido metálico que resonó como la puerta de una prisión. Afuera empezaba a llover, era una lluvia fría, cortante,
idéntica a la de aquella noche de hace 2 años. Mauricio caminó sin rumbo, con la ropa empapada y los zapatos hundidos en los charcos. El hijo favorito ahora no era más que un vagabundo. El karma había cobrado la deuda con intereses, y el verdadero infierno para él apenas estaba a punto de comenzar. El frío de la calle no perdona. Te cala los huesos, te congela el aliento, pero el frío más brutal, el que verdaderamente te arranca el alma, es el del arrepentimiento. El saber que tú, con tus propias manos, destruiste tu paraíso para construir tu propio infierno. Habían pasado 6 meses desde que Mauricio fue echado a la calle como un perro. El hombre que alguna vez usó trajes de seda y humilló a su propia sangre, ahora era un espectro vagando por los callejones oscuros. Su rostro estaba demacrado, cubierto de mugre y por una barba enmarañada. Sus zapatos, antes lustrados a la perfección, ahora eran pedazos de cuero rotos amarrados con cordones sucios. Dormía sobre cartones húmedos, temblando bajo la misma lluvia que alguna vez usó para deshacerse de su padre. El hambre lo consumía. Una mañana, arrastrando los pies frente a un kiosco de revistas, buscando en el suelo alguna moneda perdida, levantó la mirada. Sus ojos hundidos se clavaron en la portada de la revista de negocios más importante del país. El titular, impreso en letras doradas y gigantescas, lo golpeó como un rayo de justicia divina. El nuevo gigante de la construcción, Carlos y su imperio forjado en acero y honor. Debajo del titular, había una fotografía impecable. Era Carlos. Vestido con un traje elegante, pero con esa misma mirada humilde y fuerte de siempre. Y parado justo detrás de él, con la mano apoyada orgullosamente en el hombro de su hijo, estaba don Roberto. El anciano se veía majestuoso y fuerte, lleno de vida, con un semblante de paz absoluta que Mauricio jamás le había visto. Las rodillas de Mauricio temblaron. El periódico se le resbaló de las manos temblorosas y sucias. No podía respirar. Su padre no estaba muerto. Su hermano, el mediocre, el conformista, ahora era el hombre más poderoso de la ciudad. La desesperación es un animal ciego. Y Mauricio, acorralado por su propia miseria, tomó una decisión patética. Creyó que la bondad infinita de Carlos, esa bondad de la que tanto se había burlado, sería su boleto de salida del infierno. Creyó que la sangre, esa misma sangre que él traicionó, lo obligaría a perdonarlo. Arrastró su cuerpo desnutrido durante kilómetros. Caminó bajo el sol abrasador hasta llegar a la zona más exclusiva de la ciudad. Se detuvo frente a unas puertas de hierro forjado, inmensas e imponentes, que resguardaban una mansión 3 veces más grande que la que él había perdido. El logotipo de la constructora de Carlos brillaba en la entrada. Mauricio se agarró de los barrotes. Sus manos sucias mancharon el metal perfecto. Miró hacia la entrada principal, a través del largo camino de grava fina. «Carlos», gritó Mauricio, con la voz rota y rasposa. «Carlos, hermano. Soy yo. Soy Mauricio. Por favor, ayúdame». El eco de su voz patética rebotó en los muros de la gran propiedad. Los guardias de seguridad salieron de inmediato de sus casetas, dispuestos a echar a patadas al vagabundo que ensuciaba la entrada. «Déjenme, soy su hermano. Díganle a Carlos que estoy aquí. Me estoy muriendo de hambre», suplicaba Mauricio cayendo de rodillas sobre la grava caliente, llorando como un cobarde. Las lágrimas limpiaban surcos de mugre en sus mejillas. Estaba destrozado, humillado hasta la médula. De pronto, un sonido metálico interrumpió sus gritos. Las enormes puertas de la mansión comenzaron a abrirse lentamente. Los guardias se hicieron a un lado, bajando la cabeza en señal de respeto absoluto. Mauricio levantó el rostro, con una sonrisa temblorosa de alivio. «Carlos, hermano», susurró, preparándose para el abrazo del perdón. Pero los pasos que resonaron sobre la grava no eran los de Carlos. Eran pasos pausados, firmes, apoyados en un bastón de caoba fina. La figura que emergió de las sombras del pórtico lo dejó paralizado. Era don Roberto. Vestía un traje sastre impecable de 3 piezas. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado. Su postura era la de un rey que había recuperado su trono. Miró hacia abajo. Miró a la piltrafa humana que estaba arrodillada frente a sus puertas. Mauricio sintió que el terror le helaba la sangre. Intentó ponerse de pie, pero no tuvo fuerzas. «Padre», dijo balbuceando, extendiendo una mano temblorosa y sucia hacia los zapatos lustrados del anciano. «Papá, perdóname, te lo ruego. Me equivoqué y Lorena me robó todo. Me dejaron en la calle. No he comido en días. Padre, por favor, ten piedad.
Sálvame, te lo pido. El silencio que siguió a esas palabras fue pesado, abrumador. Don Roberto no se inmutó. No hubo odio en sus ojos, ni ira, ni deseos de venganza terrenal. Solo había una frialdad majestuosa. Una distancia infinita. Tú no tienes padre, sentenció don Roberto. Su voz, profunda y serena, cortó el viento como una espada de justicia. El hombre que te dio la vida murió de hambre y de frío en un cuarto de servicio, y fue arrojado a un basurero en medio de una tormenta. Tú mismo lo enterraste, Mauricio. No, papá, por favor, estaba ciego, gritó Mauricio, golpeando su frente contra el suelo, rasparándose la piel contra las piedras. Dame una oportunidad. Lavaré los pisos. Dormiré en el patio. Pero no me dejes morir en la calle, te lo suplico por el amor de Dios. Don Roberto apoyó ambas manos sobre su bastón, erguido como un roble indestructible. Dios ya dictó su sentencia, muchacho, respondió el anciano, sin mover un solo músculo de su rostro. Yo te di mi imperio, y me pagaste con humillación. A Carlos no le di más que desprecio, y me pagó salvándome la vida. Él es mi único hijo. Tú solo eres un extraño recogiendo la cosecha de su propia ingratitud. Don Roberto dio media vuelta, dándole la espalda al hombre arrodillado. Papá, no te vayas. Me voy a morir, aulló Mauricio, estirando los brazos a través de los barrotes, desesperado. Don Roberto se detuvo un segundo. Miró por encima de su hombro, y con una tranquilidad que helaba los huesos, pronunció sus últimas palabras. Entonces, aprende a morir en silencio, como me obligaste a hacerlo a mí. El patriarca caminó hacia el interior de la mansión. Las pesadas puertas de hierro comenzaron a cerrarse lentamente, rechinando, como el telón de una obra maestra del karma. El ruido metálico de la cerradura al encajar fue el golpe final. Afuera, bajo el sol implacable, Mauricio quedó tendido en el polvo, llorando a gritos, golpeando la tierra con los puños, completamente solo y en la ruina absoluta. La justicia divina había hablado. Porque en esta vida, puedes engañar a los hombres, puedes robar escrituras y puedes fingir amor, pero al karma nadie le queda a deber ni una sola lágrima. El que siembra traición, siempre, sin excepción alguna, termina cosechando el infierno.